Shabbat Shalom, Shavuot Sameach. Bienvenidos nuevamente aquí a la congregación en Santa Cruz de la Sierra. Estamos celebrando esta hermosa festividad de Shavuot. Hoy es el segundo día en la diáspora. Es Shabbat, así que hay doble alegría. Y para seguir con esta alegría, vamos a dar lugar a nuestra hermana Franchelli, más conocida como Lia Bat Sarah, que nos va a deleitar con la melodía hermosa que tenemos en el pueblo, que se llama Shalom Aleichem. Con ustedes, Lia Bat Sarah. Lia, todo tuyo. Fuerte aplauso, hermoso. Muchas gracias, Lia. Shabbat Shalom a todos nuevamente. ¿Cómo están? ¿Qué tal la fiesta? ¿Felices? Hag Sameach. Amén. Muy bien, amados hermanos. Estamos ahora queriendo empezar una versión interesante de la enseñanza, porque ahora, como estamos en la diáspora, no seguimos con la parashá regular, sino que hacemos una pausa y leemos una parashá especial para el día de hoy, que es el segundo día de Shavuot en la diáspora. Hoy también se lee la Megilá de Ruth, que son 4 capítulos. Es un libro muy interesante. Como se darán cuenta, Shavuot está muy ligada a todo lo que tiene que ver con David Amelech, el rey David. Según la tradición, se dice que él nació y falleció en Shavuot. Entonces, también otra tradición dice que falleció un Shabbat. Bueno, pero fue en Israel, así que fue cuando Shavuot cayó en esa ocasión en un Shabbat. ¿Okay? Es, bueno, lo que nos enseña la tradición. Pero, ¿por qué Ruth se conecta con esta festividad? ¿Por qué esta Megilá
o sea, este rollo, se lee específicamente en esta fiesta. Será por la relación con el rey David. Como ustedes saben, todas las fiestas de Israel que el Eterno les prescribió que celebraran tienen un contexto agrícola. Esta fiesta iniciaba con los primeros cortes de la cebada, cuando la cebada ya estaba madurando. Bien, vamos a estar aquí. Aquí estamos un poco mejor. Entonces, cuando se llevaba la primera gavilla de cebada, desde ahí se empezaba a contar un total de 49 días hasta llegar a un día quincuagésimo que el Eterno les dice, este día es un día especial de santa convocación. Un día que en la parashá que leemos hoy justamente se le llama la festividad de Shavuot o la festividad de las semanas. Porque Moshe les indica ese mismo detalle en Deuteronomio. Van a contar 7 semanas, Shva, Shavuot, hasta llegar a esta festividad en la cual se presentaban las primicias, los primeros frutos, y se tenía también la cosecha del trigo. La historia del libro de Ruth tiene que ver, o su clímax, se da justamente en el momento de la cosecha. Cuando Ruth vuelve con su suegra a Eretz Israel. Para ponerlos en contexto, al principio, ellos, Noemí, junto a su esposo y sus 2 hijos, vivían en Betlehem de Judea, o Belén, para que se ubiquen. Y hubo una gran hambre, por lo que tuvieron que emigrar hacia la tierra de Moab, que al parecer estaba, no había tanta dificultad. Y en ese lugar, los 2 hijos de Noemí llegan a conocer a 2 jóvenes que eran en realidad 2 princesas de Moab, y una de ellas es justamente Ruth. Con el tiempo, primero falleció el esposo de Noemí, luego fallecieron los 2 hijos, quedando las 3 viudas. Entonces, de momento, ellas quedaron en la tierra de Moab y dijeron, bueno, aquí no puedo sustentarnos, decía. Yo me voy a regresar, dijo Noemí. Ustedes quedan libres, ya son viudas, pero pueden volver con sus familias. Entonces las 2 nueras quedaron muy prendadas a Noemí. No querían separarse de ella. Entonces ella les dice, no, vuélvanse, yo me voy a vamos a ver, el nombre es Orfa. Vuelve y sigue su vida. La tradición enseña que Orfa, luego de que ya no tenía ese contacto con alguien tan puro como lo era Noemí, que les enseñaba las leyes de la Torá, leyes de pureza, empezó a a tener una vida promiscua. Más fácil pronunciarlo por ahí. Y finalmente ella llegó a desposar a una persona de renombre, y de ella nació Goliat, quien fue asesinado, fue en realidad derrotado y vencido por el rey David justamente. Pero ¿qué pasó con Ruth? Ruth
Dios será mi Dios. De las personas que hacen una conversión, porque una de las grandes conversas en el judaísmo es justamente Ruth. Y por ese enorme mérito de amar no solamente tanto a su suegra, sino también de entender la gran bendición que tenía ser parte de la nación de Israel, fue que el Eterno la hizo una antepasada de el rey David, y a su debido tiempo, por esa misma línea, vendría el Mesías. El Mesías es descendiente justamente de Ruth. Como ven, tiene sangre de Moab también. No es que sea puramente de Israel. Y luego también por Salomón no por Salomón, sino que se casó con una amonita y de ahí viene Roboam. Entonces, hay ese contacto con los otros pueblos que estaban alrededor. Pero bueno, les decía, cuando llega Ruth con Noemí a Belén, ellas empiezan a pedir ayuda, y como bueno, cuesta conseguir, entonces se dedican a trabajar el campo de una persona muy importante en Betlehem, llamado Boaz. Boaz era un pariente cercano del esposo de Noemí, el cual se llama, Elimelech, que significa mi Dios es rey. Entonces le dice, mira Ruth, yo ya estoy vieja, pero tú tienes una oportunidad. Puedes hacer que Elimelech se case contigo para que la tierra de mi esposo no se pierda, porque mis dos hijos murieron, no hubo descendencia, y cuando ya yo muera o mueras tú, eso se va a perder. Entonces tenemos que hacer este acto, que es un acto de bondad en realidad, para que el nombre de nadie quede borrado en Israel. Tratemos de hacer que se case contigo. Entonces hacen una estratagema, y al final logra que Boaz se fije en ella. Y al fijarse, él llega a enamorarse, pero se entera también que no es el pariente más cercano. Hay un pariente mucho más carga genética, porque el que va a nacer en realidad tiene también la carga genética tuya. Pero por eso necesita potenciarla con el pariente más cercano que esté. Y así el nombre no queda borrado. Entonces, buscan a este pariente, y Boaz también hace una pequeña estratagema, porque a él le llama la atención, le dice, mira, ella técnicamente es la dueña de los campos de Elimelech. ¿Te interesa? Ah, no, están los campos de Elimelech, le dice. ¿Te interesa heredarlos o redimirlos? Y él dice, sí. Bueno, tienes que casarte con Ruth. Entonces el otro dice, no, bueno, no sabía que venía con esto, entonces termina rechazando. No acepta. Entonces hacen un ritual que consiste en sacarle la sandalia, hacer un pronunciamiento, y él queda descalificado, y el siguiente pariente cercano era Boaz. Boaz, por lo tanto, entonces toma a Ruth como esposa, y cuenta la tradición que la misma noche de bodas, cuando él lo consuma el matrimonio, esa misma noche Boaz muere. Pero Ruth queda embarazada. Llegó a concebir a un hijo, y eso está al final. El hijo de Boaz y Ruth está mencionado en el capítulo 4, versículo 17.
Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo: a Noemí le ha nacido un hijo, y lo llamaron este es el padre de Isaí, el padre del rey David. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nachshon, Nachshon engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz, Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante se da en el verso 18, donde dice: estas son las generaciones. La palabra para generaciones es la palabra toldot. Y esta palabra, por la situación de los dos sonidos vocálicos de la O, que en hebreo, quien sabe un poco de hebreo, sabe que la O se puede hacer o representar con un puntito solamente encima de la letra. Así, por ejemplo, de la D, con un puntito arriba y a la izquierda, uno lee do. Pero también se puede usar la misma letra Vav, como un Jolen Malé. Ahí está funcionando la letra como una semivocal, semiconsonante. Entonces también se puede usar, pero ya se necesita la letra Vav para escribir la palabra. Entonces do también se puede escribir con la Dalet, pero con la Vav, y el puntito va encima de la Vav. Entonces ahí también dice do. Hay dos formas de escribir. Las reglas gramaticales enseñan que si no va con una palabra, se puede escribir tanto con Vav como sin Vav. Si va con la Vav, se lo dice, está en su forma plena. Y hay muchas situaciones así. Pero en el caso de Toldot es muy interesante porque la forma plena, hay una forma plena, pero plena, donde la primera sílaba, tol, puede tener una vav como puede no tenerla. Pero lo mismo sucede con la segunda sílaba, dot. Puede tener una vav como puede no tenerla. Lo interesante es que cuando en el Génesis dice: estas son las generaciones de la tierra, de la creación, del cielo y de la tierra, en hebreo está L, Toldot, y está de forma plena. Pero luego, cuando se habla de la generación de Adán, de las generaciones de Caín, de la generación luego de Noé, cuando dice L, Toldot, siempre está defectuosa o defectiva. Le falta una vav, ya sea la primera o la segunda. Y el caso curioso es cuando se habla de la Toldot, de las generaciones de Ismael. Cuando se refiere a las generaciones de Ismael, el Toldot, no aparece ni una sola vav. Las dos vav están quitadas. Solamente está la Tav, Lamed y la Tav. La Tav, Lamed, Dalet y Tav. Pero faltan las letras vav. Y así, cada vez que aparece esta palabra, siempre sale defectiva. Le falta una o la otra vav. ¿Saben dónde vuelven a aparecer las dos letras vav? En Ruth, capítulo 4, versículo 10, cuando menciona el Toldot, en el texto hebreo, en la Megilá, ustedes pueden encontrar que las dos vav están restituidas. ¿Qué significa esto entonces? Los sabios dijeron que cuando Adán pecó, él arruinó algo en el ser humano, le quitó algo, lo dejó incompleto. Estábamos defectuosos, como llama la gramática,
a las palabras que no están completas. Las llaman letras defectivas, que significa defectuosas. Defecto no es necesariamente alguien que tiene 3 ojos o nació sin nariz. No, defecto es algo que también necesariamente te puede faltar. Como decimos en Bolivia o en Santa Cruz, esto está chuto, ¿cierto? Cuando vas a la carnicería, te dice, véndame 1 kilo de carne, lo pones, sale 1 kilo, viene el del control y lo pones y sale 900 gramos, entonces ahí dice, esto está chuto, está defectuoso. ¿Por qué? Porque le falta. Entonces el ser humano perdió algo, quedó defectuoso en el pecado del Gan Eden. Y por eso los sabios dijeron, eso que perdió el ser humano en Edén, solamente la descendencia de Ruth, la descendencia de Boaz, la iba a corregir, lo iba a reparar y lo iba a completar. Pero por supuesto, no está hablando de Obed. Está hablando en una primera instancia de quién, porque al finalizar el relato que dicen que, bueno, a Boaz le nació este hijo que era Obed, pero luego menciona toda la genealogía hasta llegar a quién, al rey David. Y el rey David es otra prefiguración del Mesías. En realidad, quien viene a restaurar lo que se había perdido, lo que el ser humano había extraviado en Gan Eden, fue el descendiente, la semilla de David. Y este es Mashiach, nuestro Señor. Solo Mashiach pudo tener la capacidad de conseguir y de darle la oportunidad al ser humano de también conseguir lo que Adán no solamente no pudo conseguir, sino que lo que tuvo provisional lo perdió. Porque Adán no nació con la naturaleza, el Eterno se lo había, él lo revistió de luz. Pero él, al desobedecer, perdió ese revestimiento y volvió a ser un ser humano común. Mashiach lo hizo al revés. Nació como un ser humano común, pero él fue revestido de gloria. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Shavuot? Muchos dicen, pero Shavuot tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo, y cuando no vemos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en Shavuot, tropezamos. ¿No es cierto? ¿Qué está significando? Lo que pasa es que, en primera instancia, Shavuot nos tiene que conectar con el objetivo, porque Shavuot es una fiesta de objetivo, de la culminación de ¿qué? De un proceso que pasó por 49 peldaños, y Shavuot es la meta, es el objetivo. De la misma manera, el ser humano ha venido perfeccionándose durante la historia, teniendo más conocimiento, aprendiendo muchas cosas, madurando espiritualmente hasta llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta es el día siguiente después del séptimo Shabbat. Y este séptimo Shabbat es el Shabbat en el que Mashiach va a estar en la tierra como rey. Israel va a cumplir con su labor con la que fue, ¿cómo decirle?, nombrado, la que le fue encargada a realizar, que sean sacerdotes a las naciones. Y será Israel quien enseñe la Torá a las naciones, porque las naciones, obviamente, que
que no formaron parte del reino van a seguir siendo naciones luego de estos 6.000 años, luego de este tiempo. Ya nosotros sabemos por la revelación que al final, y por los profetas también, se va a dar una gran guerra que la población mundial va a mermar. Y de ahí va a empezar a repoblarse. Pero todo va a estar establecido como las naciones e Israel. Y la función de Israel va a ser guiar a las naciones hacia Hashem. Cuando todo esto termine, cuando ya se haya cumplido el objetivo de Israel, le tocará dar el paso a toda la humanidad. Porque el 8 es para toda la humanidad. Es su último paso, la oportunidad de llegar al 50. Por eso es que tenemos que entender por qué se dio Shavuot. ¿Por qué esta fiesta es la fiesta de Pentecostés? Pero si bien hay una gran relación, como les dije, Shavuot tiene que ver con el inicio de la cosecha, de lo que iba a empezar a almacenar en mis graneros. Fue en Shavuot que también se dio inicio a la cosecha de aquellas espigas de trigo que ya estaban perfeccionadas, que ya estaban maduras. Y eso es lo que marca verdaderamente Shavuot. Por supuesto, tenía que ver la forma, tenía que el Eterno proveer de los instrumentos para que los obreros que quedaron a cargo empiecen con la tarea. Y no se podía simplemente con las manos, con el conocimiento que se tenía. Entonces, ¿qué hizo Hashem? ¿Qué hizo Mashiach? Envió al Paráclitos, al otro consolador, al Menahem, que es uno de los nombres del Mashiach también. Y él nos facilitó, nos dio las herramientas, nos facilitó el trabajo para dar inicio a la cosecha. Esa cosecha ya está a punto de terminar. Estamos ya a la salida del año. Y si leyeron la parashá, ahora estaba pensando, hay muchas cosas que hablar en la parashá. Está hablando de los diezmos, pero luego habla del año de remisión, de la Shemitah, de los 6 años que les acabo de hablar hace un momento. Empieza hablando de esto, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver con nosotros. Porque Shavuot tiene que ver mucho con el periodo de Shemitah y el conjunto de 7 Shemitot que se llama, bueno, más un año, el Yobel, el jubileo. Pero luego en la parashá se hablan acerca de las 3 grandes fiestas de peregrinación. Entonces, Pesaj. ¿Qué marcó Pesaj? También marcó un inicio. No me refiero al Pesaj que celebra Israel como Israel, sino nosotros con la revelación del Mashiach, Yeshua. ¿Qué significa Pesaj? ¿Por qué Yeshua es nuestra Pascua? Si el Cordero de Pascua no es el que quita el pecado, es el Cordero, el chivito de Yom Kippur, ¿no es cierto? Es ahí donde se quita el pecado. No es en Pesaj. Pero ¿qué es lo que hace Pesaj? Pesaj marcó la liberación ¿de quién? De Israel de Egipto. Es lo mismo para nosotros. Pesaj marca el inicio de la liberación. ¿De qué nos liberamos? ¿De la muerte o del pecado? Dicen unos, sí, pero hay muchas otras limitaciones que tenemos. La misma religión es un Egipto. Cuando tú te entregas a la religión, ¿estoy diciendo que las religiones son malas, que no seamos religiosos? No, pero si tú te entregas de lleno a la religión y no exploras la espiritualidad que la religión te puede enseñar,
te metiste a Egipto, te limitaste, porque tu potencial es enorme, es poderoso, es grande. Y quien nos enseñó a explotar ese potencial fue el Mashiach. Y eso es lo que inició en este Pesaj. Pero ahora, ¿qué inicia en Shavuot? En Shavuot, el Pentecostés de nuestros apóstoles dio inicio a la cosecha. Y es una cosecha que continúa hasta el día de hoy. Pero leíamos en el Deuteronomio capítulo 15 que la tercera fiesta, que se llama de peregrinación, en hebreo, ¿cómo se dice? Shalosh Regalim. La tercera fiesta es Sukkot, a la salida del año. ¿Se dan cuenta? No ha mencionado cuándo iniciar el conteo. No ha mencionado Yom Teruah. No ha mencionado Yom Kippur. Está hablando de Shalosh Regalim. Shalosh es 3. Regalim son pies. Las 3 fiestas en las que yo tengo que ascender a Jerusalén. Entonces esta parashá nos está indicando ahora, falta una que no ha iniciado todavía. Son las fiestas a la salida del año, que es cuando se acaba ya toda la cosecha. Los últimos frutos se van a cosechar. Lo último de la mies, que era la mies del trigo, ¿no es cierto? Y lo último de ¿qué? De las uvas. ¿Y dónde hemos visto eso antes? En otra revelación. Porque ya yo les dije, Shavuot tiene que ver con ¿qué? Revelación. Pues en la revelación ahí nos cuentan cuándo Mashiach va a cumplir la última fiesta, que es la fiesta de Sukkot, cuando vendimies tu tierra, cuando coseches lo último de tu mies. Vamos a leer Deuteronomio 15. Perdón, 16. Aquí está. 16, versículo 13. Cuando hayas hecho la recolección de tu era, ese es el trigo, porque ¿qué es la de tu era? ¿Qué era una era? No me salgan con una época, ¿no? La era un espacio donde se ponía el trigo y se lo secaba todas las cascaritas y caía el trigo. Y de tu lagar, entonces vas a celebrar ¿qué cosa? La solemnidad de los tabernáculos. El lagar es el que tiene, ¿qué es un lagar? Es una piscina. Es una piscina donde ponían las uvas y la gente subía y empezaba a pisar. Exacto. Y de ahí salía el jugo de la uva, se maceraba y se volvía vino. Hasta el día de hoy. ¿Qué nos dice la revelación del Mashiach? Vamos a Apocalipsis. Vamos a ver. Capítulo 14, versículo 14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Y salió del santuario otro ángel clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube: envía tu hoz
y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz a la tierra, y la tierra fue cegada. Y otro ángel salió del santuario que está en el cielo, teniendo él también una hoz afilada. Y de junto al altar salió otro ángel que tiene poder sobre el fuego, y habló con una gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, una extensión de 1,600 estadios. Muchísima sangre, ¿no? Mucha gente. ¿Qué era entonces? ¿Qué es esto? Es un pequeño pantallazo del fin. Cuando ya esté a punto la bestia de querer exterminar a la mies de la tierra, que es el pueblo de Yeshua, irá Yeshua, mandará a sus ángeles y rescatará, llevará a esta mies, a este trigo, a su granero. Pero, ¿qué son las uvas? Son aquellos que van a subir contra Jerusalén, que van a querer destruirla por todos sus alrededores. Y antes de entrar a la ciudad, no se darán cuenta que estarán en realidad ubicados en el gran lagar de la ira de Hashem, y será el Mashiach mismo quien pisará el lagar, quien destruirá a las naciones. Como ven, Shavuot verdaderamente es la fiesta de la revelación, donde nos muestra técnicamente todo. No quiero extenderme más, amados hermanos, espero que les haya gustado. Esto es lo que quería traerles, algo bien compacto, pero mientras tanto, espero que hayan disfrutado de la fiesta, que hayan sido muy bendecidos. Y no se olviden, pueden ayudarnos suscribiéndose al canal, dándole like y compartiendo este video, para que la palabra de Hashem se esparza con mayor eficacia a las naciones. Shabbat Shalom y Hag Shavuot Sameach. Hasta la próxima. Kol Tuv.